Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, algo que quería comentarles a todos antes de comenzar hoy eh, es que nos acaban de avisar hace unas horas, ¿no? Nos acaban de avisar de YouTube em, que a partir de ahora, no sé qué día, no sé cuándo, se va a implementar una nueva normativa en YouTube en que las publicidades van a ser obligatorias. O sea que YouTube va a poner eh, publicidad en todos los videos, aunque no queramos. Bueno, es lo que tiene esto, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? La cuestión es que debido a esto, nosotros hemos optado por tratar de poner nuestras publicidades, por lo menos, no cualquier cosa que aparezca por ahí. Así que vamos a estar viendo eso, de poner nuestras publicidades y tratar de que no corten por lo menos el video en el medio, para que no molesten en el medio de la explicación o la alineación. Bueno, nada, se los quería comentar, se los recordaré. Recordarles que a través de la publicidad, obviamente, uno puede generar recursos, uno puede ganar dinero, pero yo he optado que en este camino no íbamos a poner publicidades. No íbamos a poner publicidades porque para que no interrumpan, para que no molesten en las explicaciones y demás. Y no era mi objetivo generar dinero con esto que estoy haciendo cada día. Así que por eso no pusimos. Pero si a partir del mes que viene empiezan a haber publicidades en los videos, es por una nueva normativa de YouTube. ¿Sí? De que lo van a hacer obligatoriamente igual. Bueno, es para que sepan esto, ¿sí? Básicamente. Pero es importante entender lo siguiente también. YouTube no es público, ¿sí? YouTube es, es una empresa, es privado. Eh, y, y básicamente vive de la publicidad, no del contenido, sino de la publicidad. Entonces, por esto mismo han utilizado esto. Si YouTube fuese del Estado, me podría quejar, pero como es una empresa, es su regulación y bueno, estamos usando su empresa, así que está bien que cambien sus políticas de empresa. Así que, bueno, nada. Si fuera un servicio público, nos podríamos quejar. Bueno, entonces, dicho esto, pasamos a la información de hoy, al tema de hoy, que es el sistema excretor. Con lo cual, tengo todo el derecho de poder decir, váyanse todos a cagar. YouTube, los estados, la economía, la política. Tengo hoy el pleno derecho de poder decir a todo el mundo que se vaya a cagar. Bueno, entonces vamos a hablar del sistema excretor. Y fíjense que digo que digo malas palabras y a veces suelo ser muy escatológico también.
Porque cuando uno reconoce que la espiritualidad no está en el cielo y lo bonito y lo puro y las mariposas, sino que es todas las cosas. Uno se conecta con el espíritu desde todos los puntos de vista y uno de esos espíritus también está en el sistema excretor, en la caca y en el pis. Y hay que hablar de ese tema, obviamente, porque son cosas que normalmente se niegan en muchos casos y desde la espiritualidad también. Así que vamos a hablar de este concepto y por qué también este tema lo solemos apartar mucho de los temas espirituales. Básicamente, el sistema excretor es el que nos permite seguir vivos, porque elimina del cuerpo todo lo que es tóxico, todo lo que no nos sirve, todo lo que puede ser malo para el cuerpo en exceso o en acumulación. Hay muchas cosas que no nos sirven o que no son útiles en este momento para nosotros. Por lo tanto, el sistema excretor se dedica a eliminar de nuestro organismo todo aquello que es dañino. Entonces, básicamente, tenemos que estarle completamente agradecido al sistema excretor. Y aquí vamos a entender el sistema excretor desde 3 lugares que son los que ayudan a esta eliminación. Uno de ellos es la continuidad del sistema digestivo que estábamos hablando ayer, relacionado al intestino grueso, y del intestino grueso, pasando al ano, se libera lo sólido. ¿Sí? Uno, el primero es ese. Luego tenemos el otro que es el de la orina. El de la orina sería el encargado de los riñones, que ahora los vamos a ver, para excretar todo lo que tiene que ver con líquido. Entonces, el intestino grueso se encarga sobre todo de lo sólido, los riñones se van a encargar de lo líquido. Y a su vez tenemos un tercer aspecto excretor que es el sudor, la transpiración, que es una forma de liberar toxinas a partir de la piel. Estos son los tres más importantes. Obviamente que tenemos otras formas de excreción que no solamente funcionan para eliminar toxinas, sino para otras cosas también, como por ejemplo los mocos y las lágrimas, el llanto, ¿sí? Que no son exactamente para eliminar toxinas, más allá de que lo hacen en sí, sino que tienen más que ver con el sistema inmunológico, que después podemos verlo un poco más. Para ver primero por qué surge el sistema excretor, vamos a tener que ir, obviamente, al origen del sistema digestivo. Entonces, en el origen del sistema digestivo, lo que sucede es que, como decíamos ayer, se absorben los nutrientes, se trata de diseminar lo máximo posible todo lo que se necesita, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que yo tengo todo esto, ¿sí? Todo esto conforma una sola cosa, ¿no? Pero yo, en mi cuerpo, lo único que necesita es el negro y el rosado. O sea que vamos a poner que el negro de acá, no sé, acá, que esto es carbono, esto es carbono, y estos son proteínas. Bueno, entonces, tenemos azúcares, carbohidratos, ¿sí? Carbohidratos y proteínas, ¿no?
Entonces nuestro cuerpo necesita esto, pero está todo unido. Lo otro de acá no sirve tanto, no le sirve al cuerpo, ¿sí? Son otros minerales u otras cosas que no son útiles para el cuerpo, y podríamos decir que este violeta de acá es tóxico incluso para el cuerpo. Entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo? Va a dividirlo, a masticarlo, ¿sí? Lo va a empezar a dividir para poder separar cada una de las partes, que estén todas mezcladas, y en el sistema digestivo va a ir tomando esto para la sangre y esto para la sangre, y estos de acá va a eliminarlos, ¿sí? Va a decir, esto no lo necesito. Entonces, obviamente, en el desarrollo del sistema digestivo, estos tres tienen que salir por algún lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, los verdes van a pasar a ser sólido y el azul va a pasar a ser líquido. Entonces, los dos, como el líquido es tan fácil de absorber, pasa muy rápido al torrente sanguíneo. Entonces, como está en la sangre, tiene que haber otro sistema que ayude a limpiar lo líquido. Por eso surgen los riñones, para poder limpiar la sangre de este que pasó al sistema sanguíneo, al circulatorio, mientras que los intestinos van limpiando este que sigue en el sólido. Y por eso surge el sistema excretor. Ok. Bien, entonces, el sistema excretor va a tratar de eliminar aquello que no nos sirve. Bueno, pero ¿qué sucede acá? Habrán visto que hay muchísimos animales que suelen comer su propia caca o tomar su propia orina. Habrán visto esto seguro. Algunos perros, sobre todo los perros, pero muchos animales consumen la caca de ellos mismos o de otros animales. ¿Por qué sucede esto? Porque muchos animales tienen la capacidad de olfato, de poder sentir, de poder oler algunos de los minerales o proteínas que necesitan. Tienen tanta capacidad de oler lo que necesitan que pueden identificar que dentro de la caca todavía hay cosas que les son útiles. Todavía hay minerales, sales, recursos que les son útiles, ¿sí? Por eso hay muchos insectos que comen la caca, hay muchos animales mamíferos que comen la caca, ¿sí? Y lo hacen como una forma de terminar de absorber todo lo que su cuerpo no procesó. Esto también pasa con el orín, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el orín se eliminan muchísimas hormonas también, no solamente desechos, ¿sí? Sino que a veces pasan muchas hormonas, hormonas de reproducción, hormonas que atraen al macho o a la hembra. Entonces, muchas veces cuando el orín está limpio, también puede ser ingerido para recuperar un montón de sales y minerales que estaban dentro del cuerpo y que son útiles porque ahora están puros, porque al haber sido filtrados por los riñones, ahora están puros, ¿no? Entonces, hay ciertos animales que consumen sus propias heces, que consumen sus propios orines. Y hay tradiciones humanas antiguas que también utilizaban esto mismo para no perder nutrientes, sobre todo aquellos pueblos que vivían en el desierto y que a lo mejor no tenían nada que beber, y bueno, revitalizaba también su cuerpo. Pero obviamente hay que tener en cuenta
que no es que beben cualquier orina o cualquier excreción. Tiene que ser limpia, tiene que ser completamente limpia. Nosotros los humanos hoy en día comemos tantas cosas mezcladas que ya no es ni siquiera bueno para las plantas el excremento humano, porque tenemos muchos tóxicos, ¿sí? Obviamente que esto no pasaba hace miles y miles de años cuando solamente se comía cosas naturales y se bebía solamente agua pura de montaña, ¿no? Entonces, los animales, las personas, todos tenían una, una limpieza muy grande dentro del cuerpo, ¿sí? Y por esto mismo podían reutilizar esto. O sea, no es lo mismo si ahora yo voy al baño, cargo un vaso de orina y me lo tomo, ¿no? Porque debería haber tenido por lo menos un mes de purga para que mi cuerpo realmente no tenga toxinas, sino que tenga realmente minerales que sean útiles, minerales y hormonas. ¿Está? Ok. ¿Qué sucede? Que cuando empezamos a mezclar comidas, cuando la fuente de alimentación empieza a ser compleja, la mezcla de toxinas empieza a ser mayor. Es bueno para nuestro intelecto, pero se generan reacciones en nuestro interior que no son muy positivas. Entonces, debido a esto, es que muchos animales también empezaron a diseñar una capacidad que no era oler los minerales y proteínas que había en el excremento, sino que empezaron a percibir a esos olores empezaron a percibir que esos excrementos no eran buenos para su salud, porque en la mayoría de los casos traían enfermedades. Traían problemas en la persona, la gente se moría por estar viviendo entre su propia caca y su propio pis. Entonces, todas las enfermedades que empezó a traer esto hizo que nuestro cerebro durante miles y miles y miles de años se perfeccionara para poder oler mal esas cosas. No significa que huela mal, significa que nosotros, los mamíferos principalmente, empezamos a aprender en nuestro cerebro a oler mal los excrementos. De esta manera, nuestro cuerpo se defendía antes de acercarse siquiera a los excrementos, a los restos. Entonces nuestro propio sistema, nuestro propio organismo nos decía, cuidado que esto está mal. Entonces, ¿cómo se dice? Nuestro propio sistema inmunológico empezó a crear una sensación de esto no me gusta, de me huele mal, no se ve bien. Empezamos a sentir sabores amargos y feos y nuestro rostro empezó, ¿sí?, a descartar las cosas que son peligrosas. Entonces empezamos a identificar lo peligroso para nuestro organismo como amargo, como feo, como maloliente. Por eso nosotros culturalmente desarrollamos este concepto de me huele mal, me sabe mal, porque son cosas que el cuerpo considera tóxicas. Bien, de esta forma, entonces, durante mucho tiempo se fue desarrollando toda una cultura, una tradición de alejarse de lo que es tóxico, los desperdicios, de negar el excremento y dejarlo, ¿no?
Ahora, ¿qué sucede con esto? Que nosotros en la antigüedad, todos los residuos que generábamos, la basura interna que generábamos, era útil para otros animales, para las plantas, y en poco tiempo esa basura se degradaba. Entonces empezaba a disolverse, era consumida y útil para el reino del fungi, para el reino vegetal, para el reino de los insectos y de algunos animales. Y con el paso de la historia, los humanos empezamos a crear residuos que tardaban un poco más en desintegrarse. Y algunos incluso prácticamente imposibles de desintegrarse. Pero seguimos con la tradición de tirarlo y, como no me gusta, avanzar y dejarlo atrás. Si no lo veo, mejor. Esto hace que, fíjense, que una costumbre de miles de años, millones de años, de saber que si yo pelaba una banana, la tiro para atrás y en un mes ya no existe esa cáscara de banana, era algo natural. Eso que desechábamos desapareció. Ya no lo vemos más. Pero con el tiempo, de repente la pusimos dentro de un plástico y seguimos haciendo lo mismo porque somos animales de costumbre. Sacamos el plástico y lo tiramos, pero el plástico no desaparece. Sigue ahí. Entonces, en muchas culturas en el planeta, en la Tierra, culturas que no han desarrollado la capacidad de entender esto, de cuidar esto, no es que sean culturas sucias, sino que siguen manteniendo la costumbre de que pueden tirar las cosas en cualquier lado y negar que están ahí. Todos los desperdicios que la naturaleza genera son útiles para el resto de la naturaleza. Si un desperdicio que generamos no es útil, hay que pensar qué es lo que está pasando ahí, porque nos empieza a hacer daño a todos, ¿no? Y esto se da en relación a la contaminación que estamos viviendo hoy en el planeta, al desastre ambiental que estamos viviendo, pero también al desastre interno que estamos viviendo, que es tirar emociones porque creemos que ya no me sirven, esconderlas, me huele mal, entonces me alejo. Y esto hace que, de una forma u otra, vuelva a nosotros, igual que el plástico que no desaparece, que vuelve de alguna forma a nosotros. Esas emociones que tiramos y que tapamos también vuelven a nosotros. Por esto es importante entender lo siguiente. Todos los desperdicios que salen de nuestra vida, de nuestro cuerpo, salen porque en algún momento nosotros la consumimos. Es decir, que todo lo que producimos que no nos gusta es un producto de algo que yo no supe procesar, pero que yo acepté consumir. ¿Mm? Por lo tanto, la responsabilidad de mis residuos está relacionada con lo que
yo consumo. Quien come sano no caga con olor. No sé si se dieron cuenta de esto. Pero las personas que normalmente comen sanas no huelen mal. Las personas que beben solo agua no les huele el pis. No huele mal. Una forma de controlar si lo que estamos comiendo es sano es a través del olor de lo que sale. Por eso, prestar atención a nuestros excrementos nos habla también de la salud. Trasladado a nuestra vida espiritual y emocional, esto tiene que ver con cuán aptos nos vemos para enfrentar nuestras sombras. Si al ver a cierta persona o al revivir cierta emoción, nuestro rostro hace esto, es porque todo es bueno. O sea que todavía no estamos muy puros por dentro, porque seguimos haciendo eso. Una de las cosas que hace que los excrementos huelan mal es la producción de metano. La producción de metano. El metano es un gas noble que se genera al disolver las otras partículas. Cuando se empiezan a disolver las otras partículas, surge este gas. Por eso nos tiramos pedos, porque básicamente cada vez que comemos estamos generando gas. No hay nadie que no se tire pedos. Algunos dicen, yo no me tiro pedos. Cuando duermen seguramente son una fiesta. Esto lo digo porque si alguien no se tiró pedos no es humano, básicamente, porque el que come necesita liberar los gases de lo que dividió, ¿sí? Cuando se dividieron las moléculas hay que soltar gases, ¿sí? Y ese gas que sale, ¿sí? El metano es muy útil para el efecto invernadero. Otra de las cosas que nosotros tenemos como si fuera malo, pero me gustaría que entendamos por qué es malo y por qué hay una gran necesidad de tirarse pedos en la naturaleza. Y no solo nosotros, los animales, sino que también la Tierra. La Tierra acumula metano y lo larga a través de volcanes, del permafrost. ¿Alguien se acercó alguna vez a un volcán en actividad? Si se acercan a un volcán en actividad, seguramente en las aguas calientes, en la lava, van a oler a pedo, flatulencias. Y uno dice, ¿por qué huele a pedo un volcán? Porque básicamente son los mismos gases que producimos nosotros. Y esto ayuda en el efecto invernadero. Ok. Entonces, vamos a tratar de entender para qué es útil estos gases nobles. Let's understand why these noble gases are useful for. Una vez escuché en Argentina, país de carne, uno de los comentarios más absurdos que he escuchado en mi vida, y que es que la razón por la cual hay que matar a tantas vacas es porque
las vacas son de los mayores productores de metano y entonces no es bueno que haya tantas. Porque son un riesgo para la capa de ozono, para el efecto invernadero. A mí me pareció muy creativa la respuesta, ¿no? Pero no deja de ser algo totalmente ridículo, porque esto es como decir que los dinosaurios se extinguieron por un gran pedo. O sea, es como, ¿qué hubiera pasado con esas criaturas, no? A ver, hay que pensar un poco, un poco más a esto, ¿no? Hay que echarle la culpa a las vacas, que por eso las comemos. No. El efecto invernadero es algo que nos mantiene vivos. Eso es algo que está bueno entender también, porque hoy en día escuchamos a mucha gente hablar del efecto invernadero como si fuera malo, como si hubiera que detener el efecto invernadero. No hay que detener el efecto invernadero, porque es normal. En la Tierra es normal que haya efecto invernadero, por eso seguimos vivos. Todos los gases nobles que se acumulan en la atmósfera lo que hacen es mantener el calor en la troposfera, ¿sí? Mantienen el calor debajo de las nubes, recibiendo la luz del sol y manteniéndola acá. Entonces, un invernadero es como esos lugares que están en el campo que cubren, ¿sí? Con esas lonas cubren a los plantines, ¿sí? A las plantitas para que durante el invierno, ¿sí? Por eso invernadero, para que durante el invierno no se congelen. Entonces es lo mismo que nos pasa a nosotros. Sin efecto invernadero, nosotros durante la noche estaríamos todos muertos porque estaríamos a menos 80 grados bajo cero mínimo, ¿sí? Entonces, lo que mantiene el calor en la Tierra es el efecto invernadero. ¿Qué sucede con el efecto invernadero? Que hay momentos en la historia porque por mayor actividad volcánica o por contaminación de dióxido de carbono, que es lo que estamos haciendo los humanos con las fábricas, los coches y demás, hay un exceso de dióxido de carbono, de gas metano en el ambiente que acumula calor, ¿sí? Entonces, por eso el efecto invernadero que estamos viviendo, que sube la temperatura del planeta, es porque le estamos sumando una gran cantidad nosotros, pero también puede pasar por erupciones volcánicas, ¿sí? O sea, los volcanes también tienen que ver con el efecto invernadero y es un proceso natural. O sea, no tiene que ver solamente con tirarse pedos, ¿sí? Básicamente, o con que las vacas produzcan mucho metano. Es mucho más amplio el tema y hay que entender que no es que hay que eliminar el efecto invernadero, sino hay que regularlo para que no nos mate a nosotros, básicamente, ¿sí? A los animales más sensibles. Claramente que debido a la alta producción de ganado, también se produce muchísimo metano en diferentes zonas, ¿sí? Pero no es exactamente la primera razón. Bien, entonces, el punto de todo esto es entender que todo lo que nosotros soltamos y liberamos es útil para la naturaleza. Pero el hecho de que negamos lo que liberamos, lo que dejamos ir, y no nos damos cuenta o no llevamos conciencia a qué estamos dejando ir y cómo lo estamos dejando ir, que de repente contaminamos y hacemos desastre en nuestro ambiente, físicamente, emocionalmente y mentalmente. So, to understand the idea of this is that everything that we are wasting, that we are excreting day by day. Por esto es necesario que empecemos a prestar atención a los desechos que producimos, tanto a nivel físico como a nivel emocional y a nivel mental. Todas aquellas cosas que tiramos de parte de nosotros
y que no prestamos atención o que preferimos ocultar. Es algo que durante miles de años, cultural y emocionalmente, espiritualmente, los humanos hemos dejado atrás por considerar que todo lo que es oscuro está mal, que todo lo que es desecho no importa porque yo tengo que ir hacia arriba. Al no prestar atención a los residuos, es que empezamos a pensar de que nada está conectado. Por esto es importante reconocer que son los residuos los que permiten la construcción de nuestro medio ambiente, del mundo en que vivimos. Si no prestamos atención a los residuos que generamos, entonces el medio ambiente se contamina. Y lo estoy diciendo en todos los sentidos, en la producción física de desperdicios, en la emocional y en la mental. Bien. Dicho esto, entonces vamos a la alineación. La vibración del día es Q. La afirmación es: yo soy canal entre creadores.